Dicho esto, teniendo ya una fuerza normal y teniendo ya una fuerza de tensión, con esas dos fuerzas podemos producir equilibrio, ¿no? O sea, podemos hacer que los objetos no se muevan, por decirlo así, y si lo llegaran a hacer, sería con velocidad constante. Y a eso nos referimos con la partícula en equilibrio. Así que, bueno, vamos a definir cuándo una partícula se encuentra en equilibrio. Si la aceleración de un objeto representado como partícula es cero, el objeto se considera como el modelo de partícula en equilibrio. Por supuesto, en este modelo la fuerza neta sobre el objeto es cero. Recuerden que la segunda ley de Newton, F es igual a m por a. ¿Ok? Pero si la aceleración entonces es cero, entonces la fuerza es cero. Y es justamente lo que queremos representar con la ecuación número 18. Y pues, ¿cómo nos quedaría un ejemplo, ¿no? En el caso de la lámpara anterior, suspendida en la cuerda, tenemos pues que la fuerza total que experimenta la lámpara pues es cero. Pero la fuerza total que experimenta la lámpara está conformada por dos: la fuerza de gravedad y la fuerza de tensión. Y esto, por supuesto, es igual a cero, puesto que estamos diciendo que el objeto de la lámpara no experimenta una aceleración. Si nosotros resolvemos para la fuerza de gravedad, entonces la fuerza de gravedad es igual a menos la fuerza de tensión. O viceversa, ¿no? También la fuerza de tensión es igual a menos la fuerza de gravedad. Entonces estamos diciendo que la tensión es necesaria y suficiente, tiene que ser igual a la fuerza de gravedad para oponerse y que no se caiga el objeto, y sea cero. Y por supuesto, recuerden que en magnitud, en este caso particular, en la forma en la que estamos poniendo la fuerza de gravedad, sería igual a la masa por la gravedad, o sea, m por g. Ya hasta ahí tendríamos el ejemplo. Ok, vamos a ver cómo nos queda ahora una partícula, pero ahora en lugar de que esté en reposo, pues ahora tiene una fuerza neta, o sea, ya experimenta una aceleración. Entonces vamos a ver cómo queda, ¿no? Nuestra definición nos dice que si un objeto experimenta una aceleración, otra vez ya es diferente de ese, o la aceleración, el movimiento se puede analizar con el modelo D y se le llama partícula bajo una fuerza neta. La ecuación propia para el objeto igual es la segunda ley de Newton, pero esta vez la aceleración pues no es cero, así que del lado derecho tenemos objetos, no tenemos una más, tenemos la aceleración del objeto. Vamos a ver cómo nos quedaría entonces un ejemplo. Pues vamos a analizar, vamos a considerar una caja que la vamos a jalar hacia la derecha sobre una superficie horizontal. Entonces de entrada iba a haber una fuerza normal, ¿no? Hay una superficie horizontal sin fricción. Más adelante veremos ejemplos donde consideremos la fricción. Como en la figura, ahorita les muestro la figura. Suponga que quiere encontrar la aceleración de la caja y la fuerza que el suelo ejerce sobre ella. O sea, queremos encontrar la aceleración del objeto y queremos encontrar la fuerza normal. Ahora sí, las fuerzas que actúan sobre la caja se lo usan en el diagrama. Ahorita les muestro el diagrama de cuerpo libre. Y tenemos entonces que la caja experimenta una fuerza de gravedad, una fuerza normal y una fuerza de tensión. Y por supuesto la aceleración que experimenta hacia la derecha, ¿no? Que le llamamos A. Así entonces tenemos el objeto que es jalado por una persona hacia la derecha mediante una cuerda. Entonces, por supuesto, el hecho de que haya una cuerda pues ya nos dice que hay una tensión, ¿no? Entonces vamos a concentrarnos exclusivamente en la caja. Y pues para poder analizar las fuerzas, ahora sí, colocamos un sistema de coordenadas. Ya que tenemos un sistema de coordenadas, pues esta vez ya vamos a poder darle una expresión vectorial a las fuerzas. Así que vamos entonces primero a colocar nuestra fuerza de gravedad, que va a ser una fuerza que apunta hacia el centro de la Tierra. ¿Ok? Y como reacción para que la caja no se caiga, pues debe de haber una fuerza normal que apunta en sentido contrario a la fuerza de gravedad. Y esta fuerza normal aparece por el contacto que hay de la superficie con el objeto. Y esto evita que la caja pues se caiga, ¿no? Ok, ahora entonces aparece la fuerza de tensión que tenemos. Recuerden que aquí tenemos una cuerda que jala hacia la derecha. Y por supuesto decimos que el objeto no está en reposo, así que el objeto experimenta una aceleración hacia la derecha. Y describimos ese vector de aceleración con esta flecha verde. Y las fuerzas con las flechas azules. Ok. Ahora entonces, aplicando la segunda ley de Newton, pues tenemos que F es igual a masa por aceleración. Pero del lado izquierdo dijimos que aparece una fuerza normal, una fuerza de gravedad y una fuerza de tensión.
Del lado derecho pues tenemos una aceleración y el objeto por supuesto de masa m. Recuerden que la fuerza normal es una fuerza que está en el eje J o en el eje Y, vectores unitarios J, y apunta hacia arriba. Por eso la expresión sencilla para la fuerza normal simplemente es igual a Fn por J. La fuerza de gravedad entonces es una fuerza ahora que apunta hacia abajo en la misma dirección J, por eso la representamos como menos la fuerza de gravedad por J. Y finalmente la fuerza de tensión es una fuerza que apunta hacia la derecha con una magnitud F de t y por supuesto en la dirección Y o en el eje X. En el caso de la aceleración, pues vean que la aceleración apunta hacia la derecha, o sea que tenemos la aceleración escrita de manera vectorial como A por I, ¿no? La aceleración apunta para la derecha y es positiva, y por supuesto con el vector unitario I porque está en el eje X. Siendo un poquito el desarrollo matemático, podemos reacomodar el lado izquierdo. Ponemos primero las componentes I y las J las factorizamos del lado izquierdo. Del lado derecho, reacomodamos todo esto y esto lo podemos escribir como MA por I. Y por supuesto no tenemos una componente J del lado derecho. Sin embargo la ponemos para poder obtener nuestro sistema de ecuaciones que hay que resolver. ¿Y cómo lo obtenemos? Vamos a recordar cómo o cuando dos vectores son iguales. Vamos a recordar que para que dos vectores sean iguales, el vector A, que tiene componentes AXI más AYJ, y el vector B, que tiene componentes BXI más BYJ, para que sean iguales, necesitamos que componente a componente sean iguales, ¿no? Si decimos que el vector A es igual al vector B, entonces la componente AX de vector A debe de ser igual a la componente BX del vector B, y también la componente Y del vector A debe de ser igual a la componente Y del vector B. Teniendo esto en mente, pues ya podemos decir que de lo anterior, si tenemos F de tensión en I, esto debe de ser igual a la masa por A en I. Entonces la componente del lado izquierdo en X, que es F de T, debe de ser igual a M por A, escrito como lo tenemos acá. Y la componente J, F normal menos FG del lado izquierdo debe de ser igual a 0, porque de este lado no tenemos componente J, o es igual a 0. Entonces obtenemos este sistema de ecuaciones. F de T igual a M por A, y Fn menos Fg igual a 0. Ya tenemos nuestro sistema de ecuaciones que nos va a permitir resolver lo que nos estaban preguntando. Si resolvemos para la aceleración pues simplemente va a ser igual a la fuerza de tensión sobre m. Y del otro lado, la fuerza normal pues simplemente va a ser igual a la fuerza de gravedad. En magnitud, por supuesto, estamos hablando aquí de magnitudes, ¿no? Y por supuesto, esto escribirlo de tal manera que la aceleración es igual a la fuerza de tensión sobre m, y la fuerza normal, dijimos que en este caso particular, la fuerza de gravedad es igual a la masa del objeto por la gravedad. Tenemos entonces como conclusión que la única responsable de que el objeto se acelere es la tensión que experimenta la caja, ¿no? Entonces la aceleración en el eje X pues, va a ser proporcional a con cuánta fuerza estemos jalando junto con la cuerda, ¿no? Y por supuesto la fuerza normal en este caso simplemente es igual a la fuerza de gravedad. La superficie reacciona hacia arriba para evitar que caiga con una fuerza por supuesto igual a la masa del objeto por la gravedad. Y bueno, eso ha sido todo por este video. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos más, ¿no? En el caso particular que veamos unos sistemas un poco más complicados para poder estudiar y poder encontrar. Normalmente nos preguntan la aceleración o alguna componente de las fuerzas o los datos que nos den, ¿va? Entonces, eso ha sido todo por este video y nos vemos más adelante. Cuídense. Adiós.